Buenos días, mi nombre es Sarit Villamizar y voy a presentar mi tesis de grado titulada Dinámica de la biomasa aérea en bosques tropicales de Colombia. Esta tesis fue dirigida por el Dr. Bjorn Roy y codirigida por el Dr. Esteban Álvarez. Los bosques tropicales juegan un papel clave en el ciclo del carbono. Esto es debido a que las plantas intercambian constantemente dióxido de carbono con la atmósfera a través de procesos fisiológicos. Durante la fotosíntesis, las plantas captan CO2 de la atmósfera y lo almacenan en forma de biomasa aérea en tejidos como las hojas, las ramas y el tronco, y en forma de biomasa subterránea en las raíces. De esta manera, los bosques almacenan grandes cantidades de CO2 atmosférico, contribuyendo a un servicio ecosistémico tan importante como la mitigación del cambio climático. Los bosques tropicales en particular almacenan más del 50% del carbono asumido en bosques a nivel mundial. Sin embargo, los bosques también actúan como fuentes de CO2 a través de procesos como la respiración autotrófica y la descomposición. Para entender el papel de los bosques en el ciclo del carbono, debemos conocer dos conceptos básicos. El primero es la productividad primaria bruta, que se refiere al carbono total que ingresa en el ecosistema a través de la fotosíntesis. El segundo es la productividad primaria neta, que es la diferencia entre el carbono que ingresa al ecosistema y el que se libera nuevamente a la atmósfera por cuestiones de herbivoría, respiración autotrófica y descomposición de la materia vegetal. La productividad primaria neta se expresa como un flujo de carbono en megagramos por unidad de área por año y, al igual que la biomasa, tiene un componente subterráneo y uno aéreo. De estos, la producción de madera es uno de los componentes principales de la productividad, y ya que la madera se descompone con relativa lentitud, es un factor clave en la captación y almacenamiento del carbono, por lo que se considera una medida importante del funcionamiento de los bosques. Pero, ¿cómo se calcula la productividad primaria neta? A través del monitoreo continuo de los bosques. Por ejemplo, tenemos un árbol que tiene una biomasa determinada cuando inicia el monitoreo, es decir, en el tiempo 1. Esta biomasa se calcula por medio de ecuaciones alométricas que relacionan variables como el diámetro a la altura del pecho, la densidad de la madera y la altura del árbol con su biomasa. Después tenemos el mismo árbol en un tiempo 2. Y la diferencia en la biomasa de este individuo permite cuantificar cuánto ha crecido en el intervalo entre las dos mediciones. Esto se calcula para todos los árboles en un área determinada y se obtiene un valor de megagramos de biomasa por área por año. Para convertir esta masa en carbono, se asume que aproximadamente el 50% de la biomasa seca es carbono. Así se cuantifica el carbono que es almacenado por un ecosistema anualmente en un área determinada. Esta información permite medir el servicio ecosistémico prestado por el bosque y es un importante indicador del funcionamiento del mismo. Por lo tanto, comprender los factores que impulsan esta productividad y aquellos que la limitan tiene una gran importancia científica, sobre todo a medida que cambian múltiples procesos y variables climáticas y ecológicas. En Colombia, la proximidad a dos océanos y la división de los Andes en 3 cordilleras, entre otros factores, dan origen a una gran variedad de ecosistemas con marcadas diferencias en variables climáticas como la temperatura y la precipitación. Como resultado de esto, los bosques en Colombia albergan altos niveles de diversidad de plantas. Un claro ejemplo de esto son los bosques de la región del Chocó, uno de los lugares más húmedos y probablemente más diversos del mundo. Dada esta diversidad de climas, ecosistemas y especies en Colombia, entender las dinámicas espaciotemporales de la productividad aérea es un reto que requiere estudiar múltiples factores. Como resultado, muchos estudios han buscado entender el efecto que distintos factores bióticos y abióticos tienen en la capacidad de un bosque para secuestrar y almacenar dióxido de carbono. Sin embargo, a menudo estos estudios llegan a conclusiones contradictorias. Entre los factores abióticos más estudiados se encuentran variables climáticas como la precipitación. Múltiples estudios han evidenciado una relación positiva entre la precipitación y el crecimiento de los árboles. Sin embargo, esta relación se vuelve más compleja e incluso negativa en sitios tolerantes a las sequías o cuando la precipitación es tan alta que incrementa la mortalidad de los árboles. El rol de la temperatura es aún menos claro, ya que mientras algunos estudios han encontrado que el crecimiento aumenta con la temperatura hasta cierto punto, otros no han encontrado una relación o incluso han encontrado una relación negativa. Por otra parte, los factores bióticos más estudiados son la biodiversidad y la composición de especies. En general, se considera que la biodiversidad, que se evalúa en términos de la riqueza y abundancia de especies, aumenta la productividad debido a la complementariedad de nicho que lleva a un mejor aprovechamiento de los recursos. No obstante, otros estudios han reportado una relación negativa.
En los estudios donde se ha evaluado la composición de especies, se encontró que características como la densidad de la madera, el diámetro máximo y la altura máxima de una especie tienen una influencia significativa en la productividad. Teniendo en cuenta la importancia de estos factores en la productividad y la diversidad de climas, ecosistemas y especies en Colombia, este es un lugar ideal para evaluar los efectos de las variables climáticas y biodiversidad sobre la productividad de la madera. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del clima y la composición florística en el secuestro de carbono en bosques de Colombia en el periodo entre 1996 y 2018. Para esto nos propusimos como objetivo específico cuantificar la biomasa aérea en el periodo de estudio, relacionar las condiciones climáticas de cada sitio con los cambios en la biomasa aérea y desarrollar un modelo estadístico que permita cuantificar la importancia de las variables climáticas y la composición de especies en el secuestro de carbono. Para el primer objetivo específico, tenemos que este estudio se llevó a cabo utilizando datos de censos de árboles recogidos en 20 parcelas de vegetación de la Red Amazónica de Inventarios Forestales, a los que se accedió a través del repositorio forestplots.net. Estas parcelas comprenden bosques lluviosos de tierras bajas, bosques secos y bosques montanos. El rango altitudinal en que se distribuyen va desde los 10 hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Las parcelas varían entre 0.8 y 6 hectáreas en su tamaño, pero la gran mayoría son de 1 hectárea. Todas las parcelas fueron censadas por lo menos 2 veces y algunas hasta 6 veces. El intervalo entre un censo y otro varía entre 1 y 14 años entre 1996 y 2018. En total, estas parcelas recogen información de más de 14.000 árboles con un DAP mayor o igual a 10 centímetros. Estos datos incluyen 4 parcelas en Santander, en las cuales participé en el último censo realizado en el 2018. Para estos censos seguimos el protocolo para establecimiento y remediación de parcelas permanentes de Rainforest que se ha utilizado en todas las demás parcelas. En campo, buscamos los individuos de la base de datos para registrar su crecimiento, incluimos a los reclutas, que son los individuos que alcanzaron el DAP mínimo de 10 centímetros desde el último censo, y reportamos como desaparecidos a los individuos que, después de una búsqueda exhaustiva, no fueron encontrados. Se tomaron muestras de los reclutas para su identificación con claves taxonómicas. Las colecciones botánicas de todas las parcelas incluidas en este estudio están depositadas en el herbario de la Universidad del Tolima. Finalmente, los nombres científicos en la base de datos fueron revisados utilizando el servicio de resolución de nombres taxonómicos. Para estimar la biomasa aérea se utilizaron las ecuaciones de Álvarez y colaboradores de 2012, que fueron desarrolladas específicamente para los bosques de Colombia. En estas ecuaciones, la biomasa aérea se calcula considerando las zonas de vida de cada bosque a través de los coeficientes del modelo. Estas zonas de vida se establecieron con datos de precipitación y temperatura de Workley. Además, la ecuación utiliza el diámetro de altura del pecho y la densidad de la madera. Esta densidad se obtuvo de la información disponible a nivel de especie, género o familia. A los individuos que no fueron determinados a ninguno de estos niveles se les asignó el valor promedio de la densidad de la madera en la parcela. Finalmente se realizó la sumatoria de la biomasa de todos los individuos censados para cada parcela y este valor fue estandarizado a 1 hectárea. Teniendo en cuenta que nuestro segundo y tercer objetivo específico están muy relacionados entre sí, voy a presentar de manera conjunta la metodología y los resultados de estos. Los cambios en la biomasa se calcularon para cada árbol y fueron sumados a nivel de parcela y estandarizados a 1 hectárea para cada censo. Este valor se dividió entre el número de años entre 2 censos para calcular la productividad de la madera en cada parcela. Se utilizó la relación propuesta por Thomas y Martin en 2012 de 47,1% de carbono en la biomasa seca para obtener la productividad en términos de carbono por hectárea por año. De esta manera se obtienen valores de productividad de la madera que pueden ser mayores o menores a 0 dependiendo del caso. Los valores positivos de productividad se obtienen cuando hay crecimiento y reclutamiento. El crecimiento se da cuando un árbol aumenta su DAP entre un censo y otro y el reclutamiento ocurre cuando un árbol alcanza el límite de 10 centímetros de DAP y se incluye en la base de datos. Los valores negativos se obtienen cuando un árbol muere y su DAP es reportado como 0 o cuando un árbol registra un DAP menor al del censo anterior sin que éste llegue a 0. Para entender el efecto de las variables bióticas y abióticas en la productividad de la madera, en este trabajo solo se consideró la productividad asociada con el crecimiento. Para construir los modelos estadísticos que permitieron abordar este objetivo, estas variables se ensamblaron de la siguiente manera.
Primero, en las variables climáticas se obtuvo datos de temperatura mensual de las estaciones climáticas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y datos de precipitación del Centro de Riesgos Climáticos de la Universidad de California, Cheers. Estos datos se ensamblaron para el periodo de estudio a una escala espacial de 1 kilómetro cuadrado. A partir de estas variables se calcularon otras para considerar el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la productividad de la madera. La variabilidad se calculó como la desviación estándar de los promedios mensuales entre dos censos. La temperatura media anual y la precipitación media mensual se calcularon a escala de censo. La estacionalidad en ambos casos se calculó como la desviación estándar de las medias mensuales anuales, es decir, la desviación estándar del promedio de todos los eneros, todos los febreros, todos los marzos, etc., dentro de los años entre dos censos. Y por último, se utilizó el test de Mann-Kendall para evaluar la tendencia de la temperatura y la precipitación de las últimas 2 décadas. En las variables de biodiversidad se incluyó el índice de Shannon, la riqueza y la composición de especies. Estas variables, como la mayoría de las variables climáticas, se calcularon para las parcelas a escala temporal de censo. En el caso de la composición de especies, se utilizaron datos de abundancia para correr un análisis de coordenadas principales utilizando la distancia de Brigg-Curtis para identificar diferencias en la composición de especies entre parcelas. Las coordenadas de las parcelas en los dos primeros ejes del espacio de ordenación de la PCOA se utilizaron como variables predictoras de la composición de especies y para evaluar si ésta tiene un efecto en la productividad de la madera. Con todo esto se reunió un set de 12 variables, de las cuales 8 están relacionadas con el clima y 4 con la biodiversidad. Para la construcción de modelos estadísticos se utilizaron modelos mixtos, teniendo en cuenta que los datos corresponden a medidas repetidas en el tiempo de las mismas unidades de estudio, es decir, de las parcelas, lo que implica que las observaciones no son independientes entre sí. Para incluir esto en los modelos se utilizó la identidad de la parcela como efecto aleatorio en todos los modelos. Como efectos fijos se utilizaron las variables climáticas y de biodiversidad calculadas. Estos modelos se construyeron con la función LME del paquete NLME en R. Se utilizó el factor de inflación de varianza para detectar colinealidad en las variables. Se descartaron las variables que tuvieran un BIF mayor o igual a 3, de acuerdo con lo sugerido por Sur y colaboradores en 2010. Las variables restantes se seleccionaron utilizando el método paso a paso implementado en R con la función STEP-AIC. Los modelos resultantes se seleccionaron con el criterio en formación de Akaike, de acuerdo con Burnham y Anderson en 2004. Solo los modelos con una diferencia en AIC menor o igual a 2 fueron considerados como óptimos. A continuación, los resultados del primer objetivo específico. Esta figura muestra la biomasa aérea calculada para las parcelas en cada censo. Se obtuvo un valor promedio entre todas las parcelas y censos de 159 megagramos de biomasa seca por hectárea. La parcela con la biomasa promedio más alta fue SAR 04 en la Amazonía con 267.19 megagramos de biomasa seca por hectárea. Y la parcela con la biomasa más baja fue S01 con 78.12 megagramos de biomasa en la región Caribe. Otros estudios realizados en bosques neotropicales han encontrado valores de biomasa aérea mayores a los reportados en este trabajo. Esto puede verse a la forma como se estimó la biomasa aérea, que generalmente se calcula a partir de la altura, el DAP y la densidad de la madera. Feldpausch y colaboradores en 2012 señalaron que la altura ayuda a reducir la incertidumbre en la estimación de la biomasa. No obstante, dado que es una variable difícil de medir con precisión, no siempre está disponible, como es el caso para este estudio, por lo que no fue tenida en cuenta en nuestras estimaciones. Sin embargo, otros factores como la disponibilidad de agua y la temperatura son considerados como aproximaciones adecuadas de la variación en la altura de los árboles, y estos factores fueron considerados en nuestras estimaciones ya que las ecuaciones que se utilizaron fueron desarrolladas para las diferentes zonas de vida de Holdridge. Y por otra parte, varios estudios han encontrado que el DAP y la densidad de la madera son suficientes para calcular estimaciones confiables de biomasa aérea. También es importante señalar que mis resultados se basan en datos de 20 parcelas permanentes que no necesariamente son una muestra representativa de todos los bosques neotropicales y que es menor al número de parcelas analizadas en otros estudios. Ahora los resultados de los últimos dos objetivos específicos. Se estimaron los cambios en la biomasa aérea y con esto la productividad de la madera para mortalidad, crecimiento negativo y reclutamiento. Se encontró un valor neto de 0.29 megagramos de carbono por hectárea
por parcela. En el 75% de las parcelas este valor fue mayor a 0, por lo que se consideran sumideros de carbono. La productividad derivada del crecimiento tuvo valores entre 0.97 y 4.82 megagramos de carbono por hectárea por año. El valor promedio fue de 3.1 megagramos de carbono por hectárea por año. Este valor está ligeramente por debajo de las estimaciones reportadas en otros estudios en bosques neotropicales. Por ejemplo, Chávez y colaboradores en 2008 y Girardini y colaboradores en 2010 encontraron valores de productividad mayores. Sin embargo, en sus estudios se utilizan las ecuaciones alométricas propuestas por Chávez y colaboradores en 2005, y Phillips y colaboradores en 2016 compararon ambas ecuaciones y encontraron que las de Chávez tienden a sobreestimar la biomasa aérea. Además, considerando que estas ecuaciones se utilizaron para calcular la productividad, las estimaciones conservativas son más recomendables, pues se consideran más confiables según lo encontrado por Grassi y colaboradores en 2008. Otra explicación de nuestros resultados tiene que ver con la alta variación en el intervalo de tiempo entre mis censos. Esto puede llevar a subestimar la productividad porque a medida que el intervalo aumenta se pierde información sobre los árboles que alcanzaron el DAP mínimo y murieron antes del siguiente censo, o de los árboles que crecieron y también murieron antes del siguiente censo. Por último, estos valores ligeramente bajos de productividad neta pueden relacionarse con el crecimiento negativo encontrado en todas las parcelas y que, de acuerdo con Wameling et al. En 2009, suele ser omitido en los reportes de productividad. Este crecimiento negativo puede observarse como resultado del encogimiento por pérdida de agua o de errores de medición del DAP en campo, que ocurren cuando es necesario cambiar el punto de medición debido a deformidades en el tallo. Se encontró un total de 757 especies agrupadas en 379 géneros y 108 familias. La riqueza de especies varió entre 16 y 140 especies. El índice de Shannon tuvo un valor promedio de 3.06 entre todas las parcelas y censos, y los valores promedio por parcela estuvieron entre 1.81 en una parcela de la región Caribe y 4.38 en una parcela de la Amazonía. Estos valores concuerdan con otros estudios en bosques tropicales. Las parcelas con la riqueza de especies más bajas fueron las de la región Caribe, y las parcelas de la Amazonía tuvieron la mayor riqueza de especies, a excepción de SAR-1. Este resultado también se observa en el índice de Shannon. Esto se debe a que esta parcela se encuentra en un bosque amazónico de arena blanca, con una vegetación particular que se caracteriza por árboles de baja estatura, con poca biomasa aérea, que muchas veces no alcanzan el DAP mínimo para ser incluidos en la base de datos. Por otra parte, en la ordenación se observaron diferencias claras en la composición de especies en las parcelas en concordancia con lo encontrado en otros estudios que evalúan la composición en bosques del país. El eje X representa un 17,4% de la variación en la composición de especies entre parcelas y muestra un gradiente florístico desde la Amazonía pasando por las parcelas de los Andes y el Pacífico hacia los bosques más secos de la región Caribe. El segundo eje, que representa un 10% de la variación, no muestra un gradiente claro. En las variables predictoras, la precipitación media mensual, la estacionalidad de la temperatura y la precipitación y la riqueza de especies mostraron colinealidad, por lo que fueron excluidas de los modelos. Con las variables restantes se encontraron modelos parsimoniosos que explicaron mayor variación en la productividad de la madera que el modelo nulo. La selección de modelos resultó en dos modelos óptimos en los que se incluyen como variables predictoras la composición de especies, representada por los dos primeros ejes de la ordenación, la variabilidad de la temperatura y las tendencias de la precipitación y la temperatura. Aunque el modelo 2 tiene el AIC más bajo, los coeficientes de determinación marginal y condicional del modelo son iguales, lo que sugiere que en este modelo los efectos fijos no contribuyen a la varianza explicada por los efectos aleatorios. Para facilitar la visualización y la interpretación de estos resultados, se graficaron las relaciones bivariadas entre las variables predictoras de los modelos finales seleccionados como óptimos y la productividad de la madera. Los modelos óptimos no incluyen el índice de Shannon como un predictor significativo de la productividad de la madera, lo que contradice hallazgos anteriores que afirman que la diversidad de especies está relacionada con una mayor productividad debido al efecto de complementariedad de nicho. No obstante, de acuerdo con el trabajo de Purter y colaboradores en 2015, este es un resultado plausible, teniendo en cuenta que el efecto de la diversidad sobre la productividad suele perderse a grandes escalas espaciales como la de una hectárea, que es el tamaño de la mayoría de las parcelas de este estudio, probablemente debido a la densidad de individuos y a la redundancia de especies. Adicionalmente,
Hohmeier y Leuschner en 2021 no encontraron ninguna relación entre la diversidad y la productividad en su estudio realizado en bosques andinos. Bueno, por otra parte, la composición de especies fue seleccionada en ambos modelos óptimos como un determinante de la productividad de la madera. Esto sugiere que, más allá de un efecto de complementariedad, son los rasgos propios de ciertas especies los que están controlando la productividad de la madera. Esto concuerda con lo reportado por Cavanaugh y colaboradores en 2014 y Baez y Hohmeier en 2018, quienes encontraron que la densidad de la madera, el diámetro y la altura máxima de las especies son un factor importante en la productividad de un bosque, debido a que se relacionan con la tasa de crecimiento de los individuos. Este resultado destaca la importancia de estudiar más ampliamente los efectos de la diversidad funcional en la productividad de los bosques. En nuestros resultados también encontramos que la variación de la temperatura tiene un efecto positivo en la productividad de la madera, lo que contradice los resultados de otros estudios. Por esta razón, y considerando que no se encontraron estudios que soporten esta relación, se considera que este es un resultado incierto que debe ser estudiado más a fondo, preferiblemente con un mayor número de parcelas y teniendo en cuenta el efecto del fenómeno del niño y la niña. Finalmente, los resultados de este trabajo fueron presentados en el Congreso Internacional de la Asociación para la Biología Tropical y la Conservación. A partir de este estudio sobre la dinámica temporal de la productividad de la madera aérea en parcelas permanentes a lo largo de diferentes ecorregiones de Colombia durante las últimas 2 décadas, podemos concluir que la mayoría de los bosques estudiados funcionan activamente como sumideros de carbono y que su productividad está controlada por la composición de las especies y las tendencias en precipitación y temperatura de las últimas 2 décadas. Además, nuestros resultados refuerzan la necesidad de considerar determinantes de la productividad con una alta resolución a escala temporal y espacial que contribuyan a una mayor comprensión de los procesos climáticos y biológicos subyacentes que ocurren en los bosques. Esto es especialmente importante para predecir el impacto del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad en el ciclo del carbono y la productividad en bosques tropicales. Finalmente, me gustaría agradecer a todas las personas que participaron en la recopilación de los datos que permitieron realizar este estudio, especialmente a los coautores del manuscrito que se está elaborando para publicar estos resultados. También al British Council por la financiación de mis salidas de campo en Santander. A continuación, las referencias bibliográficas citadas en esta presentación. Gracias por su atención.